Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a su curso de lenguaje musical 2. Vamos a ver qué tenemos preparado el día de hoy. Como todos ya saben, soy el profesor Carlos y esta vez les voy a acompañar una vez más en su curso de música. En este caso, en esta ocasión, venimos al curso del lenguaje musical número 2. Veamos los temas que vamos a ver a continuación. Unidad número 2. Fundamentos del lenguaje musical. Logro del aprendizaje. Vamos a ver qué logros tenemos para esta oportunidad. Al final de la unidad, el estudiante reconoce los elementos básicos de la música. Valora la importancia de la teoría musical. Contenido de la semana 2. Recuerden que esta clase es la sucesión de la clase anterior que tuvimos en la semana 1. Propiedades del sonido. Familias de instrumentos, notas musicales, figuras musicales, pentagrama y clave musical. Empecemos. A ver, antes de empezar con la clase, tenemos que recordar algunos aspectos que vimos en la clase anterior. Recuerdan que vimos acerca de las cualidades del sonido, ¿no? Y las diferencias que hay entre un sonido determinado e indeterminado. En esta clase vamos a continuar. Recordemos un poco la clase anterior para hacer un poco de memoria. Hicimos acerca de los elementos de la música, en donde vimos melodía, armonía y ritmo. También vimos la materia prima de un músico, que era el sonido, que se clasificaba de dos formas. Sonido determinado, indeterminado. Sonido determinado era el sonido en la cual lo conocemos como sonido musical, y sonido indeterminado es el sonido que podemos conocer como el ruido, ¿no? Sonido que no es melódico. Entonces, continuando con esta clase, tenemos ahora las propiedades del sonido. Algo muy importante es las propiedades del sonido. Vamos a ver qué nos dicen acerca de las propiedades del sonido. Dentro de las propiedades del sonido encontramos la altura del sonido, duración, intensidad, timbre. Entonces, tenemos cuatro propiedades del sonido, de las cuales siempre van a estar presentes cuando empecemos a trabajar o a ejecutar un instrumento. Entonces es muy importante tener en cuenta el concepto de cada una de estas propiedades del sonido, que nos va a ayudar a entender un poco también la música, cómo funciona. Entonces veamos. Veamos el primer punto que nos dice la altura del sonido. ¿Qué creen ustedes que sea la altura del sonido? Voy a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa si es que toco una melodía de esta forma? Podría determinar que es un sonido. Cuando hablamos de altura, también hablamos del rango de frecuencia de un sonido. Vamos a hacer, escucharon este primer ejemplo, sigan el segundo ejemplo y encuentren la diferencia.
Escucharon el otro ejemplo. Ahora escuchen el último ejemplo. Vimos que acabo de hacer 3 ejemplos. He tocado a esta altura más o menos del piano, que es la parte central. A esta altura del sonido. Y a esta otra. Entonces, podemos identificar que cada una de las partes en las cuales he tocado el piano emiten diferente altura del sonido. ¿Cómo lo podemos ver o lo podemos descifrar? Podemos entenderlo de esta forma. Leamos el concepto. Nos dice, se define como la cualidad que determina si un sonido es agudo, medio o grave. Con estos 3 ejemplos que le acabo de mostrar, ustedes podrían determinar si este sonido es agudo, medio o grave. A ver, escúchenlo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será grave, medio o agudo? Yo creo que es un sonido medio. Ahora escuchemos el otro ejemplo. Lo exageramos un poco más. ¿Qué creen que sea? Un sonido grave. Muy bien, este es un sonido grave. Este que vivimos dijimos que era medio. Y este otro, eso, muy bien, es un sonido agudo. Entonces, la altura del sonido básicamente es la cualidad que tiene, es la cualidad que nos permite a nosotros diferenciar entre un sonido grave, medio o agudo. Y eso nos, en este caso, la altura del sonido, ¿para qué podemos, con qué fines estamos aprendiendo? Lo vamos a ver y lo van a entender cuando lo representemos dentro de un pentagrama. En esta oportunidad solamente les estoy explicando en qué consiste una de las propiedades del sonido que estamos viendo, que es la altura, y consiste en definirla, en saber cómo vamos a definir los sonidos de acuerdo a sus características, ¿no? En este caso, un sonido grave, medio o agudo. Y el concepto muy claro lo dice. Se define como la cualidad que determina si un sonido es agudo, medio o grave. Hasta ahí quedó todo entendido. Me parece que sí. Entonces, volvamos a hacer un último ejemplo. Sonido grave. Sonido medio. Y un sonido agudo. Muy bien, entonces ya hemos entendido acerca de la altura del sonido. Se define como la cualidad que determina si un sonido, es agudo, medio o grave. Seguimos. La duración. ¿Qué cosa creen que sea la duración? Veamos con otro ejemplo.
Si se dan cuenta, los sonidos aquí son más largos. Entonces leamos el concepto que nos dice acerca de la duración. Miren, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, a la altura del sonido. También nos sirve, no lo vimos aquí, para definir un sonido agudo y grave. Por ejemplo, en este caso tenemos la flauta traversa, generalmente tiene sonidos agudos. Su rango de frecuencia es, si lo vemos en el piano, es más o menos en esta altura, ¿no? Tiene agudos como medios. Sin embargo, el eufonio, o también podría ser la tuba, sin embargo, tiene sonidos graves y un poco abarca los sonidos medios, pero no tiene sonidos agudos. Seguimos con la duración. ¿Qué nos dice la duración? La duración corresponde al tiempo en el que se mantienen las vibraciones producidas por un sonido. Nosotros sabíamos que el sonido se emite a través de vibraciones. Ahora, con esta propiedad del sonido, que es la duración, nos va a nosotros permitir saber cuánto tiempo puede sostenerse un sonido, como lo acabo de hacer aquí. Incluso eso lo podría contar. Y a través de esas cuentas podría definir con una figura musical. Vamos a tocar cada acorde contando 4 segundos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como pueden observar, pueden escuchar, estoy haciendo que cada acorde dure 4 segundos. Lo voy a hacer un poco más lento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, se podrán darse cuenta de que a través de la duración de sonido yo puedo determinar cuánto tiempo quiero sostener cada sonido. Vamos a hacerlo a la mitad de tiempo. Vamos a utilizar 2 tiempos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se dieron cuenta que cada sonido ahora dura 2 tiempos. Entonces, los acordes se movieron más rápido. Vamos a hacerlo a un tiempo. 1, 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 1. Entonces, yo puedo determinar la duración a través de esta propiedad que viene a decir la duración, cuánto tiempo quiero sostener cada sonido de este instrumento, en este caso la guitarra, ¿no? Si quiero hacer un tiempo, quiero hacer que el sonido dure 4 tiempos, puedo emplear una figura y eso lo vamos a ver a continuación. Para ello también debemos tener en cuenta que podemos contar, y la duración es una propiedad que nos permite saber diferenciar entre un sonido largo o un sonido corto.
En este caso, estoy haciendo un sonido largo de 4 tiempos. Contamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿No? Entonces, ya entendimos acerca de la altura del sonido, la duración, que es la propiedad que nos permite saber cuánto tiempo se mantiene ese sonido. Y ahora veamos lo que es la intensidad. Voy a poner otro ejemplo. Veamos acerca de la intensidad. Miren el primer ejemplo que voy a hacer. Ahora el segundo ejemplo. ¿Vieron la diferencia? Ahí está. Eso. Al principio estoy tocando totalmente despacio. Débil, ¿no? Y en el segundo ejemplo estoy tocando con un poco de más fuerza al momento de ejecutar y por lo tanto se escucha más fuerte. Veamos qué nos dice en el concepto. Se define como la potencia acústica transferida por una onda sonora por unidad de área normal a la dirección de propagación. ¿Qué nos quiere decir eso? Básicamente la intensidad es la fuerza con la cual nosotros vamos a ejecutar un instrumento. Y en la música es muy importante esto, ya que con la intensidad a nosotros los músicos nos permite hacer el uso de los matices, que vendrían a ser los reguladores. En este caso no lo estoy explicando porque lo explicaré
más adelante acerca qué cosas son los matices, pero les adelanto un poco. Gracias a esta propiedad del sonido, que es la intensidad, nosotros podemos hacer uso de los matices, que nos permiten a nosotros hacer una variación de ello, combinar esos matices que vienen a ser entre, por ejemplo, en los sonidos débiles como estos, en la música lo conocemos como sonidos piano o pianísimo, que sería lo más despacio posible. Ahí es piano. Y fuerte, ¿no? Y fuerte, fuertísimo. Entonces es importante nosotros aprender y entender cómo se define la intensidad, porque en algún momento vamos a utilizar estos matices y es muy importante, ya que es gracias a estos matices nosotros podemos dar interpretación a cualquier obra o pieza musical. Por ejemplo, si yo hago buen uso de los matices, puedo interpretar. Y al interpretar, puedo transmitir mejor lo que quiero llegar hacia el público, que es la melodía que vaya a tocar, ¿no? Entonces tiene mayor dinámica y se interpreta y se entiende y se aprecia mejor la música. Entonces, voy a hacer un ejemplo, por ejemplo. Otra. ¿Se dieron cuenta? Entonces, por momentos de la música, toco piano y toco más fuerte. Entonces, el manejar esos matices nos va a permitir a nosotros, en este caso, dentro de la propiedad del sonido, que es la intensidad, se define como el poder entender, más que nada definirlo entre un sonido fuerte o piano. Y para eso vamos a utilizar los reguladores, que vienen a ser los matices, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces hemos entendido la intensidad, ¿no? La intensidad se define en práctica, es la fuerza con la cual vayamos a ejecutar los otros instrumentos. Lo podemos hacer también hasta incluso con una batería.
¿Ves cómo subo el volumen? Eso. Entonces ya hemos entendido sobre esta tercera propiedad del sonido. Ya vimos la altura, duración e intensidad. Veamos qué cosa es el timbre. Veamos qué nos dice en el concepto. El timbre se define como la característica que tiene cada sonido. ¿A qué creen que les puede... ¿Qué quiere decir características que tienen sonido? Como todo instrumento tiene una característica en especial. Por ejemplo, en los pianos tenemos una variedad de características del sonido, que se le conoce como color de sonido también. Para ello voy a poneros un ejemplo. Si ustedes han dado cuenta, casi en todo momento estaba utilizando un sonido de piano. Que este sonido de piano es un sonido que utilizo más para tocar baladas o música instrumental o música clásica, ¿no? En cambio, ahora noten la diferencia, siendo un mismo piano, voy a tocar con otro tipo de sonido. Si se dieron cuenta, he tocado la misma melodía, las mismas notas, a la misma altura, con la misma intensidad, pero lo único que ha cambiado es el timbre. ¿Por qué? Porque el timbre se define como la característica que tiene cada sonido. Sin embargo, si he seguido tocando el piano, no he cambiado de instrumento, he tocado en la misma altura de las notas, sin embargo con otro tipo de sonido, ya que este piano es un piano que estoy utilizando, es un Yamaha. Y el piano que utilicé anteriormente era un piano clásico. ¿Ven la diferencia? Ahora voy a utilizar otro tipo de piano. En este caso es un piano Roland. ¿Ven la diferencia? Entonces estoy tocando la misma melodía, a la misma altura del sonido, sin embargo con la misma intensidad, pero el timbre ha cambiado. Cada piano tiene una característica en particular, cada instrumento. Entonces generalmente yo utilizo diferentes pianos, diferentes variedades de timbre, de pianos, en este caso marcas, porque cada marca emite un diferente timbre, de acuerdo al género de música que voy a elaborar o voy a tocar o voy a interpretar. Si voy a hacer música clásica, utilizo el piano con un sonido más clásico. Si voy a hacer música de repente Latin pop o otro género, utilizo un piano más adecuado a ese tipo de género. Si voy a tocar salsa, utilizo este piano, que es un piano más brilloso y más claro, ¿no? Que me gusta para el género de la salsa. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a tocar. Es más brilloso,
me gusta más para este tipo de género de música y por eso lo utilizo. Entonces, tengo una variedad de timbres de pianos aquí en mi galería de piano. El timbre también nos ayuda a nosotros a definir los diversos sonidos. Por ejemplo, puedo tocar las mismas notas, las mismas melodías, pero sin embargo con diferente instrumento porque emite otro timbre. En este caso, miren la diferencia. ¿Ven la diferencia? En este caso estoy utilizando una guitarra. Eso lo puedo tocar con piano. Pero sin embargo va a sonar diferente. Puedo utilizar otro tipo de sonido de piano. Vamos a utilizar el Yamaha. Esa es la diferencia. Entonces, ya tenemos las 4 propiedades del sonido: la altura, duración, intensidad y timbre. Es algo que tienen que tener en cuenta mucho cuando estemos interpretando una obra musical, ¿no? Saber en qué altura debo tocar en el sonido. Para eso lo vamos a ver en la partitura. La partitura, de acuerdo donde se encuentren ubicadas las notas, vamos a definir la altura. También vamos a ver a través de las figuras musicales cuánto tiempo va a durar cada sonido, cada nota que vayamos a tocar. La intensidad igual, vamos a ver los matices y los reguladores que nos va a permitir en qué momento debemos tocar despacio o débil, piano, que se conoce como piano, o fuerte. ¿No? Y el timbre también para saber qué tipo de sonido utilizar. Veamos el siguiente tema. Familia de instrumentos musicales. Nos dice, los instrumentos musicales se pueden clasificar de la siguiente manera: viento, aerófonos, cuerdas, cordófonos y percusión. Esto es muy importante. Nosotros debemos saber que cada instrumento que nosotros hemos escogido para aprender a tocar tiene una familia y debemos saber a qué familia pertenece cada uno de esos instrumentos. Muchos se preguntarán, ahora que estoy tocando el piano, ¿a qué familia creen ustedes que pertenezca este instrumento? Veamos los ejemplos que tenemos aquí. Dicen que tenemos 3 familias: vientos, cuerdas, percusión. Dentro de estos
clasifican en vientos madera y vientos metal. Vientos maderas tenemos el saxofón, clarinete, fagot, flauta traversa, etc. Tenemos vientos metal, que es en este caso la trompeta, tuba y trombón. Veamos cuerdas, la familia de cuerdas. Se subclasifican en cuerdas frotadas, que vienen a ser violín, violonchelo. ¿A qué le llaman cuerdas frotadas? Recuerden que el violín y el violonchelo se utiliza un arco para poder tocarlas, ¿no? Por eso se frota con ese arco y se puede emitir el sonido. Mientras que las cuerdas pulsadas, como la guitarra, el bajo eléctrico, el baby bass, que es parecido a un bajo, pero un bajo más artesanal, se utilizan los dedos, ¿no? Pulsamos con los dedos para poder ejecutarla. Tanto la guitarra, el bajo eléctrico y el baby bass, etc. Y cuerdas percutida, es el piano, porque utilizamos nuestras manos para percutarlas y esto puedan emitir sonido. Y dirán, pero profesor, ¿por qué es un instrumento de cuerda si el piano no tiene cuerdas? Sin embargo, recordemos que el piano clásico, un piano tradicional, como un piano de cola, tiene cuerdas. Dentro de esa caja resonadora del piano es en donde encontramos algunas cuerdas que están, en este caso, relacionadas muy parecido a un metalófono, que al ejecutarlas con los dedos, presionarlas, hacen acción para que puedan emitirse el sonido. Pero recordemos que el instrumento de por sí tiene cuerdas. Si en algún momento ustedes han tenido la oportunidad de ver un piano de cerca, podrán corroborar eso. Percusión. Se subclasifican en dos: percusión determinada y percusión indeterminada. ¿Recuerdan en la clase anterior acerca de los sonidos que se clasificaban en dos? Sonidos determinados y sonidos indeterminados. En la percusión encontramos eso. Por ello, era muy importante saber definir qué cosa es un sonido determinado y qué cosa es un sonido indeterminado. Sin embargo, en este caso utilizamos sonidos indeterminados para cierto género de música. Por ejemplo, percusión determinada es el xilófono, puede ser los timbales sinfónicos, el metalófono, etc. Es un instrumento de percusión. Percusión indeterminada, pues las maracas, las castañuelas, etc. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre una percusión determinada e indeterminada? Recuerdan que una percusión determinada es un sonido musical, por lo tanto tiene notas musicales, ¿no? Se pueden afinar, como el xilófono y como los timbales sinfónicos. Sin embargo, la percusión indeterminada, como las maracas o las castañuelas, no están en una afinación exacta. ¿Qué nos dice? Ojo, también podemos considerar los instrumentos electrófonos como una cuarta categoría. Son aquellos que funcionan por acción de la electricidad: sintetizadores, pianos eléctricos, guitarras eléctricas, etc. Y es lo que yo tengo por aquí. Ustedes se dan cuenta, este no es un piano de cuerda, es un piano eléctrico, porque utiliza, como dices, ¿no? Es por acción de la electricidad. Funcionan por acción de la electricidad. Sin embargo, yo estoy utilizando algunos programas que me permiten a mí tener esta variedad de sonidos. Entonces también debemos incluir como una cuarta categoría los instrumentos, como los acabo de mencionar. Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, gracias a estos pianos eléctricos y esta variedad de sonidos que tengo, puedo tener, mira, estos sonidos. Como esta guitarra.
porque es un piano eléctrico. Entonces hasta ahí hemos entendido. Las familias de instrumentos musicales. Tenemos las familias de viento, de cuerda y percusión. Veamos el siguiente tema. Notas musicales. Se entiende dos formas de definir las notas musicales. La forma más sencilla, tomarla como los nombres del sonido. Sin embargo, estas también se consideran como signos que determinan la altura relativa de un sonido, los cuales son do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Qué hemos entendido aquí? Que las notas musicales se pueden definir o tomarlas como los nombres de los sonidos. Los sonidos, en este caso, los sonidos melódicos que emiten los instrumentos, por ejemplo, el piano, la guitarra, la trompeta, el saxofón. Entonces dice, existen dos formas de definir las notas musicales. La forma más sencilla es tomarla como los nombres de los sonidos. Sin embargo, estas también se consideran como signos que determinan la altura relativa de un sonido, las cuales son do, re, mi, fa, sol, la, si. Si se dan cuenta, voy a tocar en el piano las notas, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si. Si se dan cuenta, el sonido va subiendo la altura del sonido, ¿no? ¿No? Entonces, por eso que nos dice que es la altura relativa de un sonido. ¿Por qué nos habla de relativo? Vamos a verlo. ¿Por qué determinan la altura relativa? Dice. ¿Por qué creen ustedes que determinan la altura relativa? Veamos. ¿Qué nos dice? Ojo, recordemos que el término relativo implica la existencia de múltiples posibilidades, lo cual sucede con las notas musicales. Si se pide a un músico que cante en la nota do, no podemos saber a ciencia cierta qué do nos referimos. Por ello podríamos cantar un do grave, un do agudo o un do sobreagudo. ¿Qué nos dicen hasta ahí? Nos dicen que las notas musicales podrían ser relativamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no está representado a través de un pentagrama, nosotros no podemos definir si es un sonido grave, medio o agudo. Y aquí nos dice muy claramente. Recordemos que el término relativo implica la existencia de múltiples posibilidades, lo cual sucede con las notas musicales. Y por eso les pone un ejemplo. Si se pide a un músico que cante la nota do, no podremos saber a ciencia cierta qué do nos referimos. Por ello podríamos cantar un do grave, un do agudo o un do sobreagudo. Es decir, si nosotros le pedimos a un cantante, a un músico que ejecute una nota, no podemos definir si es que es un do grave, un do medio o un do agudo, porque si simplemente le digo entona do, no podría definir de qué do estamos hablando. Del mismo modo, las notas musicales se pueden identificar con 7 letras del alfabeto latino. A este tipo de nomenclatura lo llamamos cifrado americano. ¿Qué quiere decir? Nosotros conocemos las notas musicales como do, re, mi, fa, sol, la y si, ¿verdad? Entonces, de ese mismo modo que nosotros conocemos nuestras notas do, re, mi, fa, sol, la, si, se pueden clasificar con 7 letras, nos dicen. Este es lo que ustedes tienen que tener en cuenta y estudiar y memorizarse más que nada. Esas 7 letras del alfabeto latino. A este tipo de nomenclatura lo llamamos cifrado americano. ¿Ya? A este tipo de letras que vamos a utilizar dentro de las notas se le conoce como el cifrado americano. Se nombra las notas en inglés. O sea, cada nota la vamos a nombrar en inglés.
Y de esta forma y es la forma en la que se conocen las notas musicales en cualquier parte del mundo. Entonces es muy importante esta parte de las notas musicales que les estoy haciendo hincapié, ¿no? Porque con esto esta nomenclatura es la que se utiliza en todo el mundo. Veamos, tenemos la C, D, E, F, G, A y B. Nos dieron 7 letras del alfabeto latino. ¿Cuáles son? C, D, E, F, G, A, B. ¿Qué quiere decir? Que cada nota musical, como do, re, mi, fa, sol, la y si, que también son 7, la vamos a representar a través de esta letra. Y veamos qué nos dice que representa la letra C. La nota do, la D, la re, nota re, la E, nota mi, F, nota fa, G, nota sol, A, nota la y B, por último, nota si. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer a partir de ahora es memorizarse las notas a través de estas letras, que se le conoce como nomenclatura americana o cifrado americano. Cada nota corresponde a una letra. C, D, E, F, G, A, B. Por ejemplo, si a mí me piden tocar la nota o la letra, en este caso, perdón, C, entonces estaría hablando de la nota do. Si me piden tocar la nota D, vendría a ser la nota re. Si me piden tocar la nota E, estoy hablando de la nota mi. Si me piden tocar la letra F, perdón, estoy hablando de la nota fa. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente, las notas definen la altura del sonido, pero es un término relativo, porque mientras no la pongamos dentro de un pentagrama, no podemos definir qué tipo de do o de nota estoy hablando. Si puede ser un do medio, un do agudo o un do grave. Y eso lo vamos a ver a continuación. Lo que aquí observamos es que debemos aprender las notas musicales que conocemos a través del cifrado americano. Y para eso es muy importante practicar, porque de esta forma es como también se les conoce a los acordes. Y a las personas que tocan instrumento armónico como el piano, bajo, guitarra, charango, ukelele, guitarra eléctrica, ¿no? Van a utilizar bastante este cifrado americano, que viene siendo la nomenclatura americana. Por ejemplo, la C también no solamente representa a la nota do, sino también podría representar a un acorde, que es en el caso de un acorde mayor, que podría ser de do mayor. Podría ser la nota re, también representa a un acorde, que es la nota re mayor. ¿Qué es la nota que utilizo para tocar este tema? Utilizo la mayor, re mayor y la mayor. Entonces, si yo veo en un papel con la letra D, quiere decir que debo tocar el acorde de re mayor. Si veo en un papel la partitura, la letra A, voy a tocar la mayor. Eso lo vamos a ver después, qué cosas son la construcción de un acorde. Entonces, hasta ahí hemos entendido. Seguimos con el siguiente tema. Figuras musicales. Las figuras musicales son el símbolo que determina la duración relativa de un sonido. ¿Por qué relativa? Debido a que la duración dependerá directamente del pulso en que estás
se deben ejecutar. Entonces, ¿qué nos dice? Las figuras musicales representan básicamente la duración de un sonido. En este caso, cuando les hablamos del pulso, hablábamos de la cuenta que utilizábamos, en este caso el segundo, ¿no? Lo vimos en un ejemplo anterior. Aquí se muestran las figuras musicales más comunes con sus silencios y valores. Veamos. En este cuadrito podrán observar que tienen tanto el nombre de las notas, las figuras, el silencio y el valor de tiempo de cada figura musical. Entonces, las figuras musicales simplemente representan la duración de un sonido y en este caso podría ser de una nota o de un acorde o cualquier otro tipo de melodía. Por ejemplo, si quiero hacer un sonido que me dure 4 tiempos, que vendría a ser una redonda, lo ven aquí. La redonda nos dice que dura 4 tiempos, 4 pulsos, que vendría a ser 4 segundos. Y aquí tenemos su silencio. En el silencio, que nos dice que nos sirve para esperar esos 4 segundos que nos pide. La figura, que es un círculo, la representación gráfica y el nombre. Así tenemos a la blanca, su nombre, la forma, su representación gráfica. El silencio es muy parecido a la redonda, sin embargo tienen algo de diferencia. Tendrían que observar que la parte pintada está hacia abajo, aquí en la redonda, y la parte más negrita en la blanca está en la parte hacia arriba. Y vale la mitad de tiempo de la blanca, que vendría a ser 2 tiempos. A su vez también tenemos la negra, que vale la mitad de la blanca, que vendría a ser un tiempo. También tenemos el silencio, que es totalmente distinto. Y tenemos la corchea, semicorchea, fusa y semifusa, que valen un medio tiempo, un cuarto de tiempo, un octavo de tiempo y un 16avo de tiempo. Dispuestas a modo de árbol sería de la siguiente manera. Ven aquí, estamos subdividiendo los tiempos. Tenemos una redonda que vale 4 tiempos, hemos dividido en 2 blancas, que también equivalen 4 tiempos. Diferencias. Aquí el sonido está por separado. Primero dura 2 tiempos y luego otros 2 tiempos por separado. Sin embargo, aquí tenemos la otra figura que vendrá a ser la mitad de la redonda y por lo tanto tenemos 2 negras por separado que equivalen, igual 2 negras equivalen a una blanca, igual aquí 2 negras equivalen a una blanca y estas 4 negras equivalen a una redonda. Recalco que cada sonido aquí está por separado. De igual manera tenemos la corchea, que es la mitad de la negra, y así a su vez la semicorchea, que es la mitad de tiempo de cada corchea. En una corchea podría haber 2 semicorcheas, por eso que los dividimos así, y así también tenemos de esa forma la fusa. Entonces tenemos redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea y fusa. Veamos qué nos dice. Nota, no se olviden las partes de una figura musical. Esto también es muy importante. Miren, conozcamos las partes. Si se dan cuenta, pueden observar, todas las figuras tienen el núcleo o cabeza. Como en este caso la redonda solamente tiene el núcleo. La blanca tiene el núcleo y todas las figuras tienen el núcleo o que se le conoce como cabeza. Sin embargo, la redonda no tiene esto que se le conoce como pica o cuerpo. Sin embargo, la blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa sí los tienen. Y corchete, que solamente los tienen la corchea, la semicorchea, fusa y semifusa. Sin embargo, la negra y la blanca no tienen.
Entonces tenemos que diferenciar y saber cuáles son las partes de las figuras musicales o de una figura musical. Hasta ahí hemos entendido, creo que está muy claro. Entonces básicamente las figuras representan duración de un sonido. Por ejemplo, si yo quiero tocar una nota que me dure 4 tiempos, debo emplear la figura de 4 tiempos. ¿Cuál creen que sea? La redonda. Ejemplo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si quiero hacer una figura que dure 2 tiempos, empleo la blanca. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien, entonces hemos entendido acerca de las figuras musicales. Pasemos al siguiente tema. El pentagrama. ¿Qué nos dice el pentagrama? El pentagrama es el conjunto de 5 líneas paralelas y equidistantes y 4 espacios sobre los cuales se grafican las figuras musicales. Aquí quiero agregarle un poco más. El pentagrama básicamente es donde vamos a plasmar todos los elementos de la música, tanto como figuras, silencios, bemoles, sostenidos y diversos elementos que utilizamos en la música para hacer nuestra escritura musical, ¿no? En este caso para poder leer partituras. Nosotros debemos tener en cuenta que el pentagrama es donde se plasma todos los elementos de la música. Vemos aquí el ejemplo. El pentagrama está conformado por 5 líneas paralelas, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Horizontales, perdón, y 4 espacios, 1, 2, 3 y 4 espacios. Entonces, de esta forma es como se elabora un pentagrama, a través de 5 líneas y de 4 espacios. ¿Qué nos dicen? De acuerdo a la clave musical, se grafica al inicio. Cada línea y cada espacio recibe el nombre de una nota. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué nos quiere decir aquí? Antes de pasar al ejemplo. De acuerdo a nuestra clave musical, que ahorita todavía no lo hemos tocado, cada línea y cada espacio va a determinar una nota dentro del pentagrama. Por ello, tenemos que saber diferenciar entre la primera línea, segunda, tercera, cuarta y quinta. Es por eso que lo he enumerado de esta forma. Línea número 1, 2, 3, 4 y 5. Espacio número 1, 2, 3, 4. Entonces, en cada línea y en cada espacio va a ir ubicada una nota. ¿Cómo? De acuerdo a la clave musical que se grafique. Por eso nos dice, de acuerdo a la clave musical que se grafique al inicio, cada línea y cada espacio recibe el nombre de una nota. Veamos el siguiente ejemplo. Ven aquí que cada nota, de acuerdo al espacio que ocupan, cada figura, de acuerdo al espacio que ocupa, corresponde a una nota. Por ejemplo, en la clave de sol, la nota do empieza debajo de la primera línea del pentagrama, sobre otra línea imaginaria, que eso lo vamos a ver, que son líneas adicionales, ¿no? Son líneas adicionales. Veamos aquí, debajo de la primera línea, de esta línea que está aquí, debajo de esta, tenemos la nota re. Sin embargo, encima de cada línea tenemos, en este caso de la primera línea, tenemos la nota mi. En el primer espacio tenemos la nota fa. En la segunda línea tenemos sol. En el segundo espacio tenemos la. Tercera línea si. Y tercer espacio la nota do. Sin embargo, aquí en este tipo de clave, la clave de fa,
la ubicación de las notas son totalmente diferentes. Por ejemplo, en la clave de Fa, la primera línea es Sol. Sin embargo, en la clave de Sol, la primera línea es Mi. ¿Por qué hay estas diferencias? Eso lo vamos a ver a continuación acerca de la importancia que tiene la clave musical, porque es quien define el orden de las notas musicales dentro del pentagrama. Veamos. Antes de pasar al siguiente tema, quiero que quede claro de que el pentagrama está conformado por 5 líneas y 4 espacios. Y que básicamente en cada línea y en cada espacio va a ir ubicado una nota. ¿Qué nota va a ir ubicado? Eso lo vamos a ver de acuerdo a la clave que se grafique al inicio de cada pentagrama. Entonces vamos a explicar acerca qué función cumple la clave. Veamos. Las claves musicales. Existen solo 3 claves musicales que tienen diversas variantes. ¿Cuáles son esas 3 claves musicales que existen? Pues tenemos la clave de Sol, la clave de Do y la clave de Fa. De acuerdo a las líneas en las que éstas se dibujan, se reciben un nombre específico. Por ello, la clave de Fa cuarta es aquella cuyo dibujo culmina en la cuarta línea. ¿Qué quiere decir? Que la clave de Fa, si es que el dibujo o la línea que se traza está ubicada en la cuarta, en este caso en la cuarta línea, quiere decir que la cuarta línea va a tomar como nombre la clave Fa, la nota Fa. Por ello, dicha línea recibe el nombre de Do. ¿Qué nos dice? El total son 7 las variantes, las claves musicales más utilizadas. El conjunto que agrupa dicha clave recibe el nombre de... ¿Qué nos dice acá? A ver, el conjunto que agrupa dicha clave recibe el nombre de hepticlavio. ¿Qué nos dice? Que básicamente las claves musicales nos va a permitir a nosotros definir el orden de las notas musicales. Vamos a verlo aquí. Tenemos la clave de Sol, la clave de Fa y la clave de Do. Vemos aquí cómo observan aquí, por ejemplo, la clave de Sol inicia el primer punto en la segunda línea. Por lo tanto, la segunda línea toma como nombre Sol. Sin embargo, en la clave de Do empieza aquí en la línea adicional, la parte central. Es por eso que cuando nosotros ubicábamos la nota Do, estaba por aquí debajo. Mientras que en la clave de Fa tenemos la cuarta línea, donde empieza este puntito, es en donde se traza la clave, se dibuja la clave, y es en la cuarta línea. Entonces, las claves son quienes definen el orden de las notas musicales. Veamos. Bueno, chicos, entonces espero de que les haya servido mucho de esta clase. Creo que es muy importante el conocer el concepto de las claves musicales, lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto acerca de las claves, las figuras musicales y las notas musicales. Entonces, nosotros para reforzarles esto que les acabo de decir de las claves musicales, veamos este ejemplo. Como ustedes hace un rato, la nota Do estaba aquí en esta línea
adicional que podría estar al centro. Si yo dibujara acá la clave de do, bastaría acá al centro. Sin embargo, la clave de fa está. Es por ello que las notas en la clave de fa y en la clave de sol son totalmente distintas. El orden es totalmente distinto, ya que en la clave de sol, la segunda línea toma como nombre sol y de ahí nos ordenamos las notas. Si la segunda línea es sol, si voy hacia abajo sería mi primer espacio y por lo tanto es la nota fa. Si voy a la primera línea sería mi. Si voy en este caso, al debajo de la primera línea sería re. Y debajo sobre la línea adicional, o encima de la línea adicional, perdón, estará anotado. Y es así como se ubican las notas musicales dentro del pentagrama. Bueno chicos, espero que les haya servido mucho esta clase y nos vemos hasta otra oportunidad. Que tengan muy buenas noches y cuídense mucho, no salgan de casa. Saludos a todos.